Perfecto. Bueno, mi nombre es Ricardo Luna, yo soy parte de la Coordinación de Promoción de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es un privilegio darle la bienvenida a esta sesión informativa de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura. Antes que nada, si no has puesto tu nombre en el chat, por favor hazlo. La finalidad es pasar lista y tomar en cuenta tu asistencia a esta sesión informativa. Si durante la sesión informativa tienes alguna pregunta, comentario, puedes hacerlo mediante la herramienta de chat. Y si de alguna u otra manera no se atiende de inmediato tu pregunta, puedes, bueno, ten un poquito de paciencia. La finalidad es que se conteste también la mayor parte de preguntas al final de la sesión, ¿vale? Si necesitas más información al respecto de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura, puedes escanear el código que tienes en pantalla en WhatsApp y ese te conecta directamente al chat de promoción para poderte ayudar con cualquier duda que tengas posterior a la sesión informativa, ¿vale? O si quieres informes generales de la licenciatura, también con todo gusto te podemos ayudar al respecto. Pero bueno, vamos a dar inicio con la sesión informativa de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura. Le dejo la palabra a la maestra Lina Pulido, quien es la directora del Colegio de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Maestra Lina, por favor. Muchísimas gracias, Ricardo. Tengan muy buena tarde, sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa. Y pues bueno, me complace mucho poder estar aquí con ustedes en esta sesión para poder platicarles un poco acerca de la licenciatura en Estudios y Gestión de la Cultura. Y pues bueno, cuáles son sus características más importantes y qué la hace distinta frente a otras carreras similares que ustedes pueden encontrar ofertadas en otras instituciones de educación superior. Así que, pues bueno, pues como ya un poco les explicó Ricardo, voy a explicarles acerca de la licenciatura. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden irlas poniendo en el chat y al final de la sesión abrimos un espacio para poder resolver cualquier duda que ustedes pudieran tener o cualquier comentario adicional que quieran hacer. Así que, pues bueno, de nueva cuenta, sean muy bienvenidas y bienvenidos y voy a compartirles una presentación. Denme un segundo para poder compartir. Ahí va. Listo. Ok. Bueno, muy bien. Pues bueno, pues vamos a dar inicio. Pues bueno, seguramente una de las cuestiones que a ustedes les llamará la atención es el nombre de la licenciatura. Y bueno, yo también quisiera, yo me imagino que pues ustedes están acá porque ya tienen una idea bastante clara de lo que significa la gestión cultural. Y esto lo menciono porque pues la gestión cultural es una disciplina, digamos que relativamente nueva. Digo, si consideramos con otros ámbitos de la formación universitaria, como, no sé, el derecho, la comunicación, en fin, ¿no? La gestión cultural no tiene tanto tiempo, es una disciplina que se ha desarrollado a lo largo pues de los últimos más o menos 30 años, 30, 40 años, y pues se ha generado una epistemología muy particular con respecto al quehacer de lo que significa el gestor cultural y de manera muy específica con lo que tiene que ver esta figura en el terreno que tiene que ver con nuestro país. Así que, pues bueno, por eso es importante un poco comenzar diciendo, pues bueno, qué es un gestor cultural, a qué tipo de actividades se dedica, y por lo tanto, pues de ahí partir cuál es la visión particular que tenemos en el claustro y cuál es el lugar que ocupa nuestra licenciatura frente al universo de otras carreras que son similares en otras instituciones. Pues bueno, la primera cuestión que me gustaría destacar es que, digamos que el gestor cultural es este perfil profesional que se ha vuelto muy relevante en los últimos años para poder ser, digamos que el profesional que pueda dar seguimiento, que pueda crear, que pueda gestionar, que pueda volver concreto, real, evaluable también, viable, un proyecto cultural, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que, por ejemplo, nosotros vivimos en México, en un país pródigo en diferentes expresiones culturales, que van desde actividades artísticas hasta cuestiones vinculadas con, por ejemplo, los pueblos originarios y sus diferentes tradiciones, su riqueza cultural étnica, en fin.
Y entonces, pues bueno, un perfil como el del gestor cultural es aquel que a partir de un conocimiento multidisciplinario, en el que es capaz de poder conocer cuáles son, digamos que los pormenores de una determinada expresión cultural, contextualizarla, tener consciente cuál es la historia acerca de esta manifestación en particular, y pues bueno, qué tipo de acciones se deben emprender para poder llevarla al conocimiento de otro tipo de grupos, que esto pueda hacerles resonancia a personas que a lo mejor no tienen demasiado que ver con esta expresión particular, pues poder generar un abanico de posibilidades en términos de consumo cultural, que permitan una participación mucho más democrática y mucho más rica, de la riqueza y de la diversidad cultural que tiene tanto nuestro país como cualquier otro, y que de esta forma, pues, digamos, se dé cumplimiento a una de las cuestiones más importantes de las que se ha hablado en los últimos años, y que son los derechos culturales, ¿no? Entonces, como ustedes seguramente saben, todo ser humano tiene, digamos que está protegido, o digamos que su existencia en el mundo está vinculada a la Carta de los Derechos Humanos, que digamos que salvaguarda la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO. Y pues bueno, de ese abanico que tiene que ver con los derechos inalienables del ser humano, pues bueno, se desprende un tipo de derecho que es muy importante, que son los derechos culturales, ¿no? Que son los que nos permiten ser, pues, quienes somos desde una perspectiva muy particular, que nos permite entender nuestra relación con el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, de una manera un poco más concreta, la Universidad del Claustro de Sor Juana es una de las instituciones en la República Mexicana pionera en la formación de gestores culturales. La carrera surgió, es una de las primeras carreras que se ofrecieron aquí en la universidad. Empezó en 1993, en ese entonces se llamaba Ciencias de la Cultura. Y esta carrera estaba en un tenor mucho más teórico. Lo que buscaba era principalmente generar a los investigadores, a los profesionales que podían comprender los diferentes fenómenos culturales, hacer investigación con respecto a eso, y pues de ahí un poco se derivaba la posibilidad de hacer proyectos culturales. Al paso de los años se decide hacer algunas modificaciones al plan de estudios, cambiarle también el nombre. En 2006 se decide cambiarle el nombre por Estudios y Gestión de la Cultura, para poder conservar esto que nosotros consideramos que es fundamental, y que es la parte de estudiar los fenómenos culturales a partir de diferentes formas de conocimiento, diferentes disciplinas, desde los estudios culturales, la historia cultural, la filosofía, la antropología, la sociología, en fin. Y pues bueno, pero al mismo tiempo también poder ofrecer una formación que pudiera dar pie a la creación de estos profesionales, que van a ser quienes logren, pues digamos que entender cuál es la complejidad de un fenómeno cultural, proponer los proyectos pertinentes para ello, y de esta manera pues crear nuevos públicos, y como les decía, pues permitir un consumo cultural que sea mucho más democrático. Entonces, pues bueno, en ese sentido, por eso la carrera se llama Estudios y Gestión de la Cultura, porque tiene estas dos grandes, digamos que columnas que la conforman. Por una parte, lo que tiene que ver con los estudios culturales, y por la otra parte, todos los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poder hacer los diferentes proyectos culturales, ¿va? Entonces, pues bueno, esto es un poco la historia de la licenciatura en el claustro, y por lo tanto, la explicación de por qué somos una universidad digamos que pionera en este campo de formación. Tenemos muchas generaciones de egresados que se han insertado en el campo de la cultura y en el campo profesional de manera muy exitosa, y pues bueno, es un poco lo que a nosotros nos da el sustento de la licenciatura que estamos ofreciendo para ustedes. Y bueno, de manera muy concreta, es una carrera que dura 8 semestres, son 4 años de licenciatura. Es una carrera presencial en la que hay que venir a las clases, o bueno, estar presente en las clases virtuales, y cubrir por lo menos un 80% de asistencias para tener derecho a evaluaciones ordinarias. Y nuestros horarios son de lunes a viernes entre las 7 y las 4 de la tarde. Para que ustedes sepan que es principalmente hacia la mañana y la primera parte de la tarde, que tendrán que estar, digamos que, abocados a la licenciatura, de las clases. Bueno, también es importante mencionarles que justo el año pasado la licenciatura pasó por un proceso de acreditación ante el CAESA, que es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, y que también ha sido un consejo que se ha, digamos que preocupado
por incluir dentro de su campo de evaluación los diferentes programas vinculados a gestión cultural. Y bueno, pues tener una acreditación ante este organismo, que es un organismo autónomo, que ha sido conformado por una serie de académicos de distintas universidades, y que pues son quienes evalúan la pertinencia de nuestro plan de estudios. Hemos cumplido cabalmente con todos los requisitos y los indicadores que el CAESA propone, y pues bueno, justo tuvimos nuestra acreditación con muy buenos comentarios por parte del organismo, así que pues bueno, este es una, digamos que, elemento más para garantizar la pertinencia y la excelencia del programa de estudios que ofrecemos. Y bueno, pues comenzamos. Pues bueno, me gustaría platicarles un poco acerca del plan de estudios y que de esta manera pueda quedar un poco más claro cuál es la perspectiva particular que tiene el claustro en términos de la formación en gestión cultural. Les decía al principio que la carrera tiene dos principales columnas vertebrales, que por una parte está la que tiene que ver con los estudios culturales y por otra parte el ámbito de gestión cultural, ¿no? Entonces, pues bueno, les decía que desde nuestro punto de vista esto es muy importante porque nuestros gestores culturales no solamente son personas que conocen, digamos que cuestiones más técnicas acerca del quehacer del gestor cultural, de cuáles son los procesos, por ejemplo, para plantear un proyecto cultural, de qué manera integra una carpeta de un proyecto particular para que se gane, por ejemplo, un apoyo en el FONCA o en algún otro organismo, cuáles son las diferentes cuestiones administrativas en términos de la cultura, que eso es un conocimiento muy importante, pero consideramos que el ámbito de entender los fenómenos culturales, de poder contextualizarlos, de poder también un poco prevenir hacia dónde apunta el mundo en el que nosotros nos encontramos, es fundamental para poder formar a un gestor cultural que sea completo, que tenga un ámbito de formación mucho más flexible y que de esta manera su quehacer pueda ser adaptable a diferentes entornos y también a diferentes retos. Entonces, pues bueno, de esta manera está en el plan de estudios, en primer término, pues bueno, la carrera la tenemos dividida, además de los diferentes semestres, en diferentes ejes de formación. El primer eje de formación, que es el de estudios culturales, principalmente se divide en dos campos, que son el de historia cultural, en donde ustedes llevarán todas las materias vinculadas justamente a la historia cultural, que va desde lo que es la introducción, a cómo entender la historia cultural como una derivación específica de la historia en general, y pues bueno, pasando por los diferentes momentos más relevantes en términos de la periodización de la historia, pero no se trata solamente de materias de historia en las cuales se conozcan una serie de acontecimientos particulares, sino que se trata de poder entender la visión del mundo en esos periodos específicos y también de qué manera estas visiones del mundo siguen aportando elementos muy importantes para nuestra conformación actual de la interpretación de la realidad. El otro subeje en el ámbito de estudios de la cultura son las materias de teoría de la cultura. Entonces, pues bueno, en estas materias de teoría de la cultura, digamos que desde la perspectiva de los estudios culturales, se analizan distintas perspectivas, como por ejemplo la visión estructuralista acerca de la teoría de la cultura, la cuestión de la otredad a partir de la materia de la representación del otro, la deconstrucción del sujeto, las perspectivas antropotécnicas, estudios sociales de ciencia y tecnología, en fin, o sea, tienen ahí una serie de elementos muy interesantes vinculados con la filosofía, vinculados hasta con otros campos de acción, pero centrados en los estudios culturales, para poder dotarlos de estas herramientas indispensables para conocer de forma mucho más profunda el devenir de los fenómenos culturales, traducirlos y por lo tanto hacer una propuesta de proyectos que sean pertinentes. Vale mencionar que en este eje de formación llevan los seminarios en séptimo y en octavo semestre de investigación, que son para que puedan irse preparando en la creación de su proyecto de titulación, que podría ser una tesis, tesina, en fin, más adelante les diré de qué manera se pueden titular. Bueno, luego tenemos un eje de formación que es, digamos que intermedio, que es el eje de artes y técnicas. En este eje de formación, de lo que se trata es de que ustedes puedan tener una aproximación en términos conceptuales al mundo de las artes, porque particularmente en nuestro país, la idea de la gestión cultural tiene principalmente dos campos centrales, que son el gestor cultural que se dedica a la difusión y a la promoción de proyectos que tienen que ver con las artes,
o bien proyectos que tienen que ver, que pueden tener que ver también con las artes, pero que son más de índole de acción comunitaria o de acción social, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante que lleven también este eje de formación. Y bueno, pues a partir de estas materias, como análisis de la imagen, como arte y cuerpo, como espacio-tiempo en las artes o como arte, ciencia y tecnología, ustedes podrán tener una aproximación conceptual a lo que significa el mundo de las artes. También llevan otras materias que son de orden estético, filosófico, como estética y teoría de las artes, apreciación y teoría interpretativa de las artes y crítica de las artes. Bueno, y después está el eje de formación que tiene que ver con la otra columna vertebral de la carrera, que es la de gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, ustedes podrán aquí ver toda la serie de materias de ámbitos del conocimiento que son indispensables para el correcto ejercicio profesional de un gestor cultural en nuestro país. Es decir, ven que está dividido en 3 campos, que son el de industrias culturales, el ámbito de la difusión de la cultura y los talleres para que ustedes puedan llevar a un ámbito más cercano a la práctica, lo que han estado aprendiendo en sus diferentes materias. Entonces, bueno, llevan materias como, por ejemplo, legislación cultural, el marco histórico y social de las políticas culturales en México, es decir, ¿de qué hablamos? O más bien, ¿qué podemos entender cuando hablamos acerca de políticas culturales en México? O sea, ¿en qué momento se empieza a hablar de políticas culturales? ¿De dónde emanan estas políticas culturales? ¿Cómo se conforman? ¿Quién las decide? En fin, ¿no? Materias, como les decía, legislación cultural, además de propiedad intelectual, economía de la cultura, cuáles son las industrias culturales y creativas más importantes en nuestro país, cuáles son sus particularidades frente a otras industrias, en qué se diferencia, por ejemplo, la industria editorial de la industria del cine, en fin, ¿no? Llevan administración cultural, políticas internacionales y cooperación cultural, que es una materia que consideramos también muy importante si en su plan, por ejemplo, para la vida futura, está trabajar en cuestiones de proyectos culturales, pero más bien en términos de vinculación y de cooperación con otros países, o en las áreas, por ejemplo, de museos, que trabajen con museos que estén en otros lugares y que se hagan proyectos en conjunto. Y bueno, también una materia fundamental en este campo es la de emprendimientos culturales, a partir de la cual ustedes podrán, pues, plantear la creación de una empresa cultural, y pues bueno, que eso sea una cuestión, digamos, que les permita una autonomía profesional. En el ámbito de difusión llevan materias como estudios de públicos, porque pues bueno, hay que conocer a quién se le están llevando los proyectos culturales, y si no se conoce a quién se le están llevando, pues bueno, los proyectos pueden ser un fracaso. Así que, pues bueno, también de qué manera se forman nuevos públicos, quiénes intervienen cuando yo propongo un proyecto cultural en específico. Después, marketing y comunicación cultural, consumo cultural y medios de comunicación, de qué manera se integran tanto las diferentes, digamos que medios convencionales, la televisión, el radio, en fin, pero también las plataformas actuales, que tienen que ver principalmente con las redes sociales, gestión y fidelización de públicos, y bueno, tecnologías de la información y la comunicación como soportes para la gestión cultural, ¿no? De qué manera podemos sacar el mejor provecho de Instagram, de Twitter, de otro tipo de herramientas para poder generar proyectos culturales, ¿no? Que ahora hay muchos que pues justo tienen existencia en este tipo de redes, ¿no? Y bueno, en cuanto a los talleres, llevan pues diseño de proyectos culturales para que tengan una primera aproximación a qué es un proyecto cultural, cómo se diseña en términos como muy básicos. Y bueno, de ahí llevan, por ejemplo, taller de patrimonio y de turismo cultural, que es una materia sumamente interesante. Taller de animación sociocultural y desarrollo comunitario. Si les interesa, por ejemplo, ser gestores más vinculados a, digamos que a tener una acción social, a poder promover el desarrollo de una comunidad en específico o de actuar en favor de un grupo vulnerable. Esta es una materia idónea para eso. Llevan también taller de financiamiento, que esta es una materia esencial. En taller de financiamiento de lo que se trata es de que ustedes puedan saber cuáles son las diferentes estrategias para procurar fondos que se usen en términos de proyectos culturales. Después está taller de administración de museos e instituciones culturales, taller de evaluación de proyectos culturales para poder ver la viabilidad, ¿no?, de un proyecto. Y bueno, llevan esta materia que se llama Laboratorio de Gestión Cultural, que esta es una materia de prácticas profesionales. Entonces, bueno, en esta materia ustedes tendrán que cubrir 122 horas de práctica en alguna de las instituciones con las cuales nosotros tenemos convenio. Entonces, un poquito más adelante les digo
cuáles son los convenios que tenemos para ustedes. Y bueno, por último está el área, digamos que integradora, el área de tronco común de la universidad, en donde de primero a cuarto semestre llevan las materias de tronco común. Y bueno, en estas materias ustedes tomarán las clases en grupos que son mixtos con estudiantes de los otros programas académicos de la universidad, gastronomía, psicología, escritura creativa, en fin. Y de quinto a octavo semestre, ustedes verán que están señaladas las materias optativas, que en total son 8 materias. Y bueno, este grupo de 8 materias optativas, ustedes podrán elegir pues un área de orientación. El área de orientación es un conjunto de materias que están tomadas de carreras que ofrece la universidad y que de una u otra manera podrían complementar la formación de un gestor cultural de acuerdo a los ámbitos que a ustedes les interesen. Y pues bueno, entonces, por ejemplo, si yo elijo, ahorita les voy a enseñar, está, por ejemplo, la primera orientación, que es con comunicación, con la licenciatura en comunicación y nuevos medios. Entonces, si les gustaría desarrollar más las habilidades en términos de trabajar con los medios, pueden elegir esta orientación y tomar de las materias que ustedes ven en el recuadro, en la tabla más bien, de estas 12 materias, ustedes eligen 8, que son las que llevarían como materias optativas. Otra orientación, por ejemplo, si les interesa más el ámbito del teatro, el ámbito de las artes escénicas en términos generales, pueden elegir esta orientación, que es con su licenciatura hermana en producción de espectáculos. Y pues bueno, aquí podrían ser gestores especializados más en el terreno de lo escénico y llevar materias como, por ejemplo, montaje, aspectos de seguridad, introducción a las artes escénicas, en fin, ¿no? De aquí también, de estas 12 materias, elegirían 8. Si les gusta el ámbito de la literatura y les gustaría más bien volcarse a la cuestión editorial, pues una muy buena opción sería esta orientación en teoría y crítica literaria, en donde principalmente las materias que conforman esta opción son materias de la licenciatura en escritura creativa y literatura. Entonces, bueno, aquí pueden llevar materias como la construcción de la voz en la literatura, la deconstrucción del canon literario, interpretación literaria, el héroe como personaje literario, en fin. Entonces, de aquí también elegirían 8. Otra opción más es en el ámbito del arte, y aquí pueden elegir esta orientación con su otra licenciatura hermana, que es en Estudios e Historia de las Artes. Y pues bueno, aquí también de esas 12 materias elegirían 8, que pueden ser hermenéutica, arte y lo sagrado, iconografía y iconología, arte contemporáneo en México y en América Latina, en fin, ¿no? Entonces aquí también serían 8 materias. Y por último, por si no fuera suficiente, tienen otra orientación más, que es con la licenciatura en Derecho y algunas materias de Derechos Humanos, si les gustaría, digamos que, enfocarse más a ese campo. Entonces, bueno, también de aquí, de estas 12 materias, pueden elegir 8, entre filosofía del derecho, teoría del derecho, antropología de lo indígena, derecho ambiental y desarrollo sustentable, en fin, ¿no? Entonces, bueno, estas son las opciones, y como ustedes podrán ver, gestión cultural es la carrera que tiene más orientaciones de todas las que ofrece el claustro, de todas las otras licenciaturas del claustro, justo por esta cuestión muy flexible que les ofrece el perfil de la carrera. Bueno, ahora, ¿a qué se pueden dedicar siendo gestores culturales, egresados del claustro? Pues bueno, el campo profesional es muy diverso, es muy amplio, y va desde cuestiones como, por ejemplo, la investigación. Tenemos muchos egresados que que se desarrollan de manera muy exitosa como investigadores, que se han centrado más en la parte de los estudios culturales. Por ejemplo, vamos a tener próximamente una conferencia que va a dar Juan Antonio del Monte, que él es egresado de la carrera. Él se centró en el campo de los estudios culturales, trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, y de hecho acaba de producir un documental que se llama Bad Hombres, que, como ustedes podrán adivinar, tiene que ver con el problema migratorio que hay entre Estados Unidos y México. Y bueno, este documental que él coprodujo, pues es parte de la selección del Festival de Cine de Morelia. Y entonces, bueno, él va a dar una conferencia en la que va a platicar un poco acerca del proceso de investigación que implicó la realización de este documental. Entonces, bueno, por supuesto están más que invitados a que nos acompañen a esto. También pueden ser críticos de la cultura, se pueden dedicar a la docencia, por supuesto, a la crítica literaria. Muchos de nuestros egresados se dedican a trabajar en ámbitos como, por ejemplo, museos, ¿no?
hacer museografía, a administrar instituciones como museos, casas de cultura, en fin, ¿no? También pueden dedicarse a la promotoría cultural, a desarrollar proyectos en términos generales. Y bueno, pues esta cuestión de tanto ser promotores culturales como desarrollar proyectos, pues lo pueden hacer en muchísimos campos, ya sea en instituciones tanto públicas como privadas, nacionales, extranjeras, en fin, ¿no? A ser gestores de artes escénicas y a ser difusores culturales. En realidad, el campo profesional de los gestores culturales es muy diverso. Si ustedes piensan en cómo definen cultura o qué es cultura, qué tipo de sintagmas, qué tipo de palabras caben en esta gran palabra que es cultura, pues todos esos son posibles campos de desarrollo profesional, ¿no? Entonces tenemos egresadas que trabajan en el FONCA y que analizan proyectos culturales, los proyectos que proponen, ¿no? Para obtener los recursos del FONCA. Tenemos, por ejemplo, egresadas que trabajan en editoriales como el Fondo de Cultura Económica. Tenemos egresadas que trabajan en entornos de arte contemporáneo, como por ejemplo en colecciones, ¿no? La administración de colecciones de arte contemporáneo, como por ejemplo en Jumex o también en Fundación Herdes, en fin, ¿no? O sea, hay en museos como el Museo del Carmen, en fin, o sea, son muchas las posibilidades de desarrollo profesional en una carrera como esta. Y ahora sí, un poco sobre las prácticas profesionales que, pues bueno, pues nosotros acá en el claustro consideramos que es muy importante, pues darles el mejor plan de estudios posible, darles los mejores maestros posibles y que ustedes, pues cada sesión que tengan con sus maestros, le saquen el mayor provecho posible. Pero también sabemos que eso, pues es importantísimo, pero también se requieren otras cosas como poder vincularlos directamente con los posibles entornos profesionales. Y por lo tanto, tenemos un programa, tenemos dos principales acciones para lograr este objetivo. Por una parte están las prácticas profesionales. Les decía que ustedes van a llevar una materia obligatoria en octavo semestre, pero además de esa materia, ustedes pueden hacer prácticas profesionales voluntarias desde el momento en que ustedes lo deseen. Y que es una cosa que nosotros, digamos que los invitamos a que tomen esta posibilidad, porque de esta manera ustedes podrán tener a lo largo de su estancia en la universidad muchas experiencias profesionales, van a conocer mucha gente, van a estar involucrados en proyectos que están desarrollándose de manera muy concreta, y pues esto va a ser un aprendizaje muy importante, ¿no? Así que, pues bueno, aquí hay algunas opciones de prácticas, hay muchas más. Pero bueno, como podrán ver, hay una gran diversidad que atiende a pues distintas posibilidades que les pueden a ustedes interesar. Por ejemplo, si les interesan cosas como, no sé, el desarrollo de proyectos culturales, pues bueno, pueden hacer culturales y escénicos, pueden hacer prácticas, por ejemplo, en Mercordia Producciones, que se dedican a, por ejemplo, a conciertos y espectáculos escénicos que tienen un trasfondo social. Si les interesan los museos, pues puede ser con el Sumaya, con el Tamayo, con el Franz Mayer, con el MUNAL, con el MUAC, o con el Museo Interactivo de Economía, porque también hay museos que son de muchas otras cosas. Si les interesa la cuestión de desarrollar proyectos que son más de un orden comunitario, pueden hacer las prácticas con Conarte. Si les interesa la cuestión de, por ejemplo, cómo se gestionan a artistas nuevos, cómo se les ayuda, ¿no? A que empiecen a encontrar espacios para que sean visibles, para que la gente los conozca, se empiecen a dar a conocer. Pues una muy buena opción es Mercarte, también tenemos con The Arting, que hacen más o menos lo mismo. Si les interesa el ámbito por ejemplo, gubernamental, de cómo funciona la cultura en términos gubernamentales, está el convenio con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y bueno, pues ahí tienen acceso a muchísimas actividades culturales que se desarrollan en la ciudad, que van desde, no sé, por ejemplo, las actividades que van a venir próximamente para Día de Muertos, que bueno, lamentablemente, pues dadas las condiciones que estamos viviendo, digamos que la presencia de los altares en el Zócalo pues no se va a realizar, pero bueno, hay otras actividades que se están desarrollando, o por ejemplo la Feria de las Culturas Amigas, en fin, o sea, todas las cosas que hace la Secretaría de Cultura, o por ejemplo, si les interesa, hay otras cuestiones un poco más particulares, por así decirlo, como el convenio que tenemos con Xcaret,
que pues bueno, ustedes sabrán que Xcaret, además de pues los parques temáticos de diversiones, también tienen una perspectiva muy de rescate del patrimonio cultural. Seguramente habrán escuchado acerca de este como festival, por así decirlo, que se organiza, que es la Travesía Maya, y que tiene que ver con el rescatar algunas de las tradiciones más importantes de la península de Yucatán. Entonces, bueno, también con ellos pueden hacer sus prácticas, en fin. Entonces, pues bueno, tienen una diversidad muy interesante para que puedan elegir en dónde quieren vincularse. Y bueno, pues en cuanto a la posibilidad de que ustedes realicen intercambios en el extranjero y también nacionales, pues bueno, tenemos dos principales categorías. En cuanto a las posibilidades de intercambios nacionales, está el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, o sea, la Ibero de Guadalajara, y pues bueno, ellos allá tienen un programa de gestión cultural que también está muy interesante, y pues bueno, hemos tenido la posibilidad de tanto recibir estudiantes de ellos como que los nuestros se vayan para allá, y es una experiencia y un intercambio muy enriquecedor. También con la Universidad de Guanajuato, y en el caso de los convenios internacionales, se pueden ir a Argentina, a la Universidad Nacional 3 de Febrero, o a España, a la Universidad de Córdoba. Y bueno, les decía cuando comenzaba a hablarles acerca de las prácticas, que nos interesa como darles estos espacios de profesionalización, que pues uno está en las prácticas, pero tenemos este otro espacio que es el Foro R38, que esta es una galería de arte que está a cargo del Colegio de Arte y Cultura, ¿no? Que es al que está adscrito la licenciatura. Y bueno, pues el Foro R38 es un espacio muy importante porque se trata de una suerte de laboratorio para el desarrollo de proyectos que provienen de los estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros acá les damos la posibilidad de que ustedes formen parte de un proceso completo, de que sean actores en cada una de las facetas que implica el desarrollo de un proyecto que puede ser una exposición. Entonces, bueno, desde planear cuál va a ser el tema, por ejemplo, de las exposiciones que vamos a tener para el año, revisar las carpetas y determinar con argumentos académicos, pues bueno, cuáles son los artistas que nos interesa presentar y cuáles no, proponer, lanzar las convocatorias para la comunidad estudiantil y bueno, invitarlos a participar en cada una de las exposiciones, hacer actividades que mantengan la exposición, digamos que viva, que mantenga un diálogo permanente con los diferentes públicos, generar medios de difusión, evaluar el programa que estamos desarrollando, en fin, ¿no? O sea, hacer el montaje de la exposición, seleccionar cómo se va a hacer la museografía, en fin, ¿no? De hecho, en este momento, justo la semana pasada, inauguramos una exposición que se llama Quetzalcóatl, el hombre del mito, de este artista que se llama Jesús Arada, que es de origen es mexicano-japonés, y pues bueno, él está presentando esta exposición que pues dadas las situaciones en las que estamos viviendo, la exposición, si bien está montada físicamente en el foro, pues todas las actividades se han desarrollado de forma virtual, incluida la inauguración. Entonces, bueno, también este tipo de cosas son muy importantes para ustedes, para que puedan estar involucrados en, pues, cómo adaptarse a, pues, los retos que estamos viviendo día tras día, ¿no? De hecho, pueden ustedes seguir el Instagram del foro y ver ahí la información que se está desarrollando sobre esta exposición. Y bueno, entre otras actividades, por ejemplo, hoy se inauguran en un rato las Jornadas Isabelinas 2020, que se llama Siglo de Oro Inglés. Y bueno, estas jornadas son resultado del esfuerzo entre una comunidad de estudiantes que pertenecen a los colegios de Arte y Cultura, de Filosofía y Letras y de Gastronomía, que pues bueno, determinaron este tema para poder dedicar toda esta semana a reflexionar sobre la importancia del siglo de oro inglés para nuestra vida contemporánea, cuáles son las aportaciones más relevantes, los personajes que pues más llaman la atención, en fin, ¿no? Entonces nos han desarrollado varias actividades, entre ellos un ciclo de cine que ya concluyó, hoy empiezan las conferencias magistrales, hoy vamos a tener un conferencista que va a hablar acerca de John Dee, este mago nigromante que aconsejaba a la reina Isabel, y bueno, de la influencia de este personaje para la corte isabelina. Vamos a tener también debates, en fin, una serie de actividades. Y bueno, todo esto está siendo organizado por un grupo de estudiantes de varias licenciaturas. Y bueno, pues, en fin, nosotros procuramos que haya posibilidades de que ustedes estén involucrados en actividades que les permitan tener una vivencia de primera mano
de qué significa desarrollar un proyecto cultural y pues bueno, forma parte de. Y bueno, pues justo este es un momento, voy a dejar de compartir. Bueno, ahí están los datos. Y le voy a ceder la palabra, nos está acompañando en este momento Ana Picasso, que ella es estudiante de Estudios y Gestión de la Cultura, y bueno, justo ella y sus compañeros están organizando un proyecto muy interesante, así que Ana, si quieres platicarles un poco en qué consiste lo que están haciendo. Hola Lina, gracias. Sí, bueno, yo soy estudiante del séptimo semestre bueno, de gestión cultural. Ahorita justamente estamos con la materia de taller de administración de museos e instituciones culturales y como tal en la planeación de la materia está generar, tenemos que generar una exposición. Dado las circunstancias, siempre se había acostumbrado